hoy quiero hablarles de lo que es la visión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia a nivel nacional para el año 2024, que es, que lo hemos denominado el año de la rectitud. El año de la rectitud, ¿sí? Y vamos a hablar justamente de eso, y quiero darles un poco el propósito y el sentido de la visión para el próximo año. La visión en la que vamos a estar enfocados nosotros como iglesia, todo el trabajo con los jóvenes, con los niños, nuestra visión familiar para el año 2024, que es rectitud. Este año 2023 fue el año que denominamos el año de la integridad, ¿sí o no? Integridad. ¿Qué significa? Integridad es todo lo que Cristo hizo por mí y todo lo que Cristo me dio. Todo lo que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo produjo en mi vida. El salmista lo dijo de esta forma. Él dijo: yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Lo dijo también el apóstol Pablo. En nosotros, en nuestra naturaleza humana, el bien nos es ajeno. Nosotros por naturaleza somos egoístas, individualistas. Esa es nuestra naturaleza. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el capítulo 6, el apóstol Pablo dice: el hombre es pecador. Esa es su naturaleza, el pecado. Por eso dice: no hay justo, ni siquiera uno. Por eso nosotros en nuestra naturaleza necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un encuentro con el Señor. Y por eso viene el nuevo nacimiento, y en el nuevo nacimiento yo recibo a Cristo en mi vida, recibo la naturaleza de Dios, y al recibir la naturaleza de Dios, mi vida es transformada. Amén. Y eso es lo que se llama integridad. Significa que Dios ha producido en tu vida todo lo que tú necesitabas para una buena vida. Ya que somos por naturaleza, somos ajenos a la vida de Dios, entonces ¿qué tuvo que hacer el Señor? Darnos su amor, su presencia, su espíritu, para que pudiésemos vivir una vida que le agradara a Él. Él lo hizo todo por mí. Eso se llama integridad. Integridad es todo lo que Él hizo por mí, todo lo que Él me dio para que yo pudiese vivir una vida que le agradara a Él. Eso es integridad. Pero ¿para qué Él me hizo íntegro? ¿Por qué Él hizo todo eso por mí? Bueno, porque me amaba, ¿sí o no? Porque nos amó. Pero también porque Él quiere que tengamos una vida de rectitud. Una vida de rectitud. Vidas rectas, hogares rectos, relaciones rectas, vida recta delante de Dios. Vea conmigo: rectitud. Y leamos por favor allí el libro de Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 25. Proverbios 4, 25. Dice la escritura: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean como rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Levante conmigo su Biblia, por favor, su celular, no hay condenación. Diga: esto es la palabra de Dios y yo la creo. Diga: es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, llenarme. Diga con ella: renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y quiero empezar diciendo lo siguiente: la rectitud te bendice. La rectitud te bendice. Hay gente que piensa
que al malvado le va mejor que al justo. Hay gente que dice, oiga, pero mire, yo portándome bien, yo haciendo bien las cosas y vea, mire aquí agarrado, llevado, y en cambio este que es bien torcido y bien maldado, mire cómo le va de bien. Pero la rectitud te bendice. El vivir delante de Dios, el andar delante de Dios, el hacer lo que a Dios le agrada y vivir como a Dios le agrada, te bendice. ¿Quién escribió este versículo? Este versículo lo escribió Salomón. Y Salomón fue uno de los hombres no solo más sabios, sino más rico de toda la escritura, de toda la Biblia. Salomón. El pueblo judío tiene una característica, algo que los ha caracterizado a ellos a lo largo de la historia, y es: usted no conoce a un judío pobre. Usted no lo conoce. Todos los judíos, aparte de ser hombres, no sé, algo les ha dado Dios notorio, no sé, pero por ejemplo, las grandes mentes del siglo XX eran judíos. Las grandes mentes del siglo XX fueron judíos. De hecho, Israel, que es un país que no tiene más de 8 millones de habitantes, nosotros tenemos 50, y ha sido el país que más premios Nobel ha proporcionado al mundo en los últimos años. Mentes como Albert Einstein, por ejemplo, era judío. Entonces los judíos, usted no conoce un judío pobre. Y Salomón era un hombre, aparte de ser judío, era un hombre multimillonario. Y aparte de eso, Salomón fue un gran ingeniero, fue un gran arquitecto, fue un gran administrador también. Luego, ¿quién está escribiendo este versículo? ¿Alguien llevado ahí? No, ¿quién lo está escribiendo? Un hombre próspero, un hombre bendecido. Y este hombre está dejando su secreto, no está dando su secreto. Miren lo curioso cómo funcionan las redes sociales. Usted y yo hemos sido presos de eso. Usted ve en las redes sociales que dice, por ejemplo, el secreto de la juventud. La gente inmediatamente entra a ver el video, ¿sí o no? La publicación. Uy, yo quiero tener ese secreto. Secretos de la riqueza. Uy, la gente llega y se mete ahí, ¿cierto? Porque nosotros estamos buscando secretos para tener éxito, secretos para una buena vida. Bueno, Salomón aquí nos da un secreto. En este capítulo, el capítulo 4, Salomón está escribiendo y contando cómo fue formado. Él dice, mi papá me enseñó. Mi papá, ¿quién fue el papá de Salomón? El rey David, un pintado en la pared. No, un hombre prominente también. Y él dice, mire, mi papá me enseñó. ¿Y a quién le estaba escribiendo Salomón? Le estaba escribiendo a su hijo Roboam, ¿sí? Y lo que pasa es que no le salió muy bien a Salomón, pero bueno, él estaba diciéndole a su hijo Roboam, hijo, escucha mis palabras, quiero que prestes atención a mi consejo. Y te voy a dar el mismo consejo que mi papá me dio. Miren lo que él está diciendo, usted lo puede leer al comienzo del capítulo 4. Le dice, hijo, te voy a enseñar lo que mi papá me enseñó. Te voy a transmitir el secreto de mi padre. Mi papá y mi mamá me enseñaron el camino de Dios. Mi papá y mi mamá me enseñaron. Y empieza a desarrollar la idea y llega a este versículo. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es el secreto de la riqueza, es el secreto del éxito, si usted lo quiere apuntar. ¿Cuál es? Camina en rectitud. Haz las cosas bien. Haz las cosas como a Dios le agradan. Y entonces tu vida tendrá abundancia. Amén. Ya seré abundante. Diga, yo soy abundante. Amén. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la rectitud? ¿Por qué tenemos que hablar de rectitud?
La Biblia nos describe a nosotros como saetas. ¿Alguien sabe qué es una saeta? ¿Qué es una saeta? No es una marca de ropa. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos como flechas en las manos de Dios. Y resulta que los que han practicado este deporte, que de hecho es un deporte olímpico, deben tener en cuenta varios elementos para practicarlo. Por ejemplo, número 1, la calidad de la flecha, de la madera, del material de la flecha. Tiene que ser una madera, bueno, en los tiempos bíblicos era madera, y tenía que ser una madera firme, no podía ser una madera de balso. ¿Alguien sabe qué es una madera de balso? Una cosa que el viento la coge y la sopla ahí fácilmente y la desvía. No, tenía que ser de un material consistente, fuerte. La tensión del arco. También el material del arco y la tensión del arco. Pero también hay otros elementos como el viento, la dirección del viento. De hecho, los francotiradores nunca están solos. El francotirador en el ejército nunca está solo. Al lado de él hay una persona que le está diciendo la velocidad del viento, que le está ayudando a calcular varios elementos. ¿Para qué? Para que lo que él va a disparar llegue a su destino. Y la Biblia dice que nosotros somos como saetas, como flechas. Y esto es interesante, rectitud es interesante porque lo que Dios indica es que Él quiere que vayamos en la dirección correcta. De hecho, la palabra pecado, ¿alguien sabe qué significa la palabra pecado? La palabra pecado literalmente en la Biblia significa errar el blanco. Errar el blanco. Refiriéndose que cuando alguien, todo arquero, ¿a dónde le apunta? Cuando usted ha jugado tiro al blanco, ¿a dónde usted le apunta? Usted le apunta a la diana, usted le apunta al centro. Usted quiere dar en todo el centro, sin embargo, ¿qué ocurre? Si no tenemos en cuenta eso, le damos al círculo, pues, pero no damos en el blanco. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Errar el blanco, no dar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros y qué tiene que ver esto con la rectitud? ¿Sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver y mucho. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado, Dios ha puesto en nuestro espíritu algo que se llama conciencia. Diga conmigo conciencia. Y no es esa conciencia que dice que no la debes querer, pero el corazón te dice que sí debes. No, no se refiere a esa conciencia, sino que la Biblia se refiere a que la conciencia es el órgano sensitivo de su espíritu. La conciencia Dios la puso dentro de nosotros para decirnos cuándo estamos actuando bien y cuándo estamos actuando mal. De manera que miente la persona que dice, uy, yo no sabía que eso estaba mal. Miente. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero siempre que vamos a hacer algo incorrecto, ¿qué empezamos a sentir? Uno empieza a sentir nervios, ansiedad, el corazón le hace así. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Siempre que uno está haciendo algo incorrecto, cuando uno va a mentir, por ejemplo, cuando usted va a mentir. Me contaba una persona que viajó a los Estados Unidos y le preguntaron, ¿cuántos días va a estar en Estados Unidos? Y él sabía que tenía que mentir, porque su plan era quedarse viviendo allá. Y entonces esa persona sabía que iba a mentir, pero no podía decir, no, yo me pienso quedar acá porque no lo dejan ingresar. Y solamente, no, pues me voy a quedar 15 días, pero no, su plan era quedarse a vivir allá. Y dijo, mire, y a mí me entró una ansiedad, me entró un temor, me entró un miedo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama conciencia. La conciencia a cada uno de nosotros nos indica, nos habla cuando estamos haciendo mal o cuando estamos haciendo bien. De manera que cuando usted, por ejemplo, usted va de afán un poco en el carro, cruzó el semáforo en amarillo, ¿sí? Y le empieza a entrar a uno el nervio, el cuchi cuchi.
Y 2, 3 días después entrando ahí a la página de movilidad a ver si le aparece el comparendo. ¿No? ¿Cuánto les ha pasado eso? Empieza uno a mirar ahí el comparendo simétrico. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí que llama conciencia me dice cuando estoy haciendo las cosas correctamente y cuando no. Y ese es el Espíritu Santo que Dios puso en tu espíritu. Porque la gente del mundo, la Biblia dice que tiene su conciencia cauterizada. ¿Qué significa eso? Significa que ha fallado tanto y tanto y tanto que ya quemó la conciencia está quemada, ya la conciencia no le funciona. Ya la conciencia no le da sensibilidad, no le muestra, no le hace sentir consciente de que lo que está haciendo es incorrecto. Y conciencia tiene que ver con rectitud, porque mientras tu conciencia todavía te indique cuando estás haciendo algo bien y cuando algo estás haciendo incorrectamente, significa que estás andando en comunión con el Señor. Y para eso está la conciencia, para indicarnos cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando incorrectamente. Porque Dios es santo. Y si Él es santo, ¿qué espera Él de nosotros, sus hijos? Santidad. Dígale que tiene al lado, Dios espera santidad de ti. Él espera santidad. Y entonces cada uno de nosotros, santidad, quiero que escuchemos esto, santidad y rectitud le dan peso a tu espíritu. Le dan peso a tu carácter. De manera que cuando estás en la mano de Dios y Dios te lanza, ¿qué sucede? El viento, aunque sople, no te desvía. Entonces hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede. Hay gente que dice, oiga, pero yo quisiera hacer la voluntad de Dios, pero no sé, yo quiero dejar este pecado, pero no puedo. Yo quiero dejar la mentira, quiero dejar el mal genio, quiero dejar la impuntualidad, pero no sé por qué no puedo. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu, tu carácter, no tiene el peso suficiente para soportar la presión o los cambios del viento. Pues hay gente que propone una cosa y hace otra. Claro que eso no vinieron esta mañana, ¿no? Pero rectitud, integridad y rectitud le dan peso a tu carácter. Le dan peso a tu carácter. Por eso puedes tomar decisiones correctas. Por eso puedes hacer acciones correctas, valga la redundancia. Por eso puedes vivir correctamente para la gloria de Dios. Porque rectitud tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios, no tiene que ver con nosotros solamente. Tiene que ver con Dios. Y cuando caminas delante de Dios, vives delante de Dios y andas como a Dios le agrada, entonces experimentarás bendición en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Tu salud, tu familia, tus finanzas, tus emprendimientos, todos tendrán un respaldo especial de parte de Dios. Amén. Porque el viento, ese viento del mundo, ese viento, esas corrientes del mundo soplan sobre todos nosotros. Sobre todos nosotros sopla el viento. Ninguno de los que está acá puede decir que el viento no lo azota. Ninguno. A todos nosotros el viento nos azota. El viento sopla con ímpetu sobre todos nosotros. Pero es tu caminar con Dios, el peso de tus determinaciones en Cristo, lo que hará que te mantengas en rectitud. Lo que hará que te mantengas en rectitud. Y eso me recuerda a mí, por ejemplo, la historia de un hombre, de un héroe suizo. Algunos dicen que vivió, otros dicen que no vivió, el famoso Guillermo Tell.
Guillermo Tell fue un hombre que, dicen algunos, fue alguien que inspiró la libertad de los suizos del yugo de los alemanes. Y cuenta la historia que Guillermo Tell iba un día por la calle y había un gobernador allí, un déspota, que exigía que todo el mundo le hiciera reverencia, y él no le hizo reverencia. Y entonces Guillermo Tell iba con su hijo, fue apresado junto con su hijo, y aquí el gobernador le dijo: te dejaré vivir si logras a una distancia de 100 pasos darle a una manzana que había puesto sobre la cabeza de su propio hijo. Aunque Guillermo Tell no tenía un arco, era una ballesta. ¿Alguien sabe qué es una ballesta? Imagínense esa presión de ese hombre. Pero midió con tanta precisión el viento, midió con tanta precisión que este hombre pasó a la historia, porque disparó su flecha y la flecha dio sobre la manzana, dio en la manzana. Y así libró su propia vida y libró la vida de su hijo. ¿Qué tal que nosotros midiéramos así nuestras decisiones diarias? ¿Qué tal que nosotros midiéramos con esa precisión nuestras palabras, por ejemplo? Nuestras decisiones. ¿Qué tal que nosotros midiéramos con esa precisión nuestras amistades, nuestros emprendimientos, y sobre todo, que midiéramos con esa decisión la voluntad de Dios? El versículo que hemos leído, el versículo 25, quiero que lo veamos en primer lugar. Versículo 25. Dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Dice: tus ojos miran lo recto. Mire lo interesante de esto. El Señor Jesucristo dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Dijo: así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Porque dicen algunos que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que los ojos se refieren a lo que usted aprueba. Cuando el Señor Jesucristo dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si lo que tu ojo aprueba, si lo que apruebas con tus ojos es bueno, toda tu vida se llena de luz. Pero si lo que apruebas con tus ojos no es bueno, entonces tu vida se llena de tinieblas. Por eso siempre he dicho: nunca confíe en alguien que no lo mira a los ojos. Hay gente que cuando usted le habla y ¿cómo estás? No, pues no, que no, y miran para el piso, miran para todo, no miran a los ojos. Dicen que personas que no miran a los ojos ocultan algo, ¿no? Así que, señora, ¿dónde estaba mi hijo? Si su esposo: no, mi amor, estaba con uno, ya sabe dónde agarrarlo, ¿no? Ya sabe cómo es que es la cosa. Pero los ojos hablan en la Biblia los ojos hablan de dos cosas. Número uno, habla de lo que usted aprueba en su vida, de lo que usted aprueba. Por eso siempre antes de un negocio, una casa, un carro, un animal, un caballo, una vaca, ¿qué hace usted? Usted los quiere ver. ¿Usted se ha dado cuenta? Nadie dice: oiga, tengo un animal, una vaca para venderle. Dice: ah, no, sí, se la compro. ¿Cuánto es? Listo, ya le transfiero. No. ¿Usted qué dice? ¿Dónde está que quiero verla? Cuando usted va a comprar una casa, un apartamento, por eso están los apartamentos modelo, porque usted quiere ver. Usted quiere ver el espacio, usted quiere estar ahí y saber si va a estar cómodo o no. La Biblia, cuando habla de los ojos, se está refiriendo a lo que uno aprueba, a lo que usted aprueba. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Por ejemplo, una imagen pornográfica que alguien ve, hay estudios que dicen que esa imagen se aloja en el cerebro hasta 10 años.
10 años. Estaba ayer viendo un video sumamente desagradable y hasta soñé con eso. Desagradable. Y soñé con eso, porque me impactó y todavía la recuerdo, la tengo ahí, porque habla acerca de lo que cuando usted ve algo, usted permite que algo se aloje en su mente consciente y en su mente inconsciente. Hasta 1985, que creo que fue que se produjo esa película, la gente no le tenía miedo a los tiburones. Solo después de ver la película de Tiburón, de verla, la gente empezó a tenerle miedo a los tiburones en el mar. A pesar de que el tiburón es el animal menos peligroso del mar. Hay animales más peligrosos. Hay animales más letales. Lo que pasa es que como no han hecho una película sobre eso, entonces no se nos ha desarrollado y no se nos ha desatado ese temor. Entonces el versículo habla de cuando dice tus ojos, se está refiriendo a que lo que apruebas. Y número 2, los ojos se refieren también a mantenerse enfocado. Mantenerse enfocado. Hasta hace pocos años, hasta hace pocas décadas, fue que se descubrió el déficit de atención. Tal vez algunos de los que somos adultos acá sufrimos déficit de atención, pero cuando estábamos niños, nuestros padres no se dieron cuenta de eso, ¿cierto? Hay gente que le cuesta mantenerse enfocado. Hay gente que le cuesta mantenerse enfocado. De pronto está aquí en la iglesia, escucha 5 minutos la enseñanza y ya después ya quiere ver el celular, mira para el techo, ¿sí? Empieza a limpiarse las uñas. Déficit de atención. Hay gente que le cuesta mantenerse enfocado en algo. Hay gente que le cuesta, y así mismo hay gente que le cuesta mantenerse enfocado en la vida. Ahora que está llegando el fin de año, y yo respeto a los que hacen eso de propósitos para el próximo año, yo eso no lo juzgo. Pero lo importante no es que te fijes 10, 20 propósitos. Lo importante es que si te fijas, así sea uno solo, te mantengas enfocado en eso. Mantente enfocado. Dígale que tiene al lado, manténgase enfocado. Porque hay gente que es como el viento. Hay gente que es como el viento. Entonces, hoy quiere una cosa, mañana está pensando otra y termina haciendo otra. Eso es lo que la Biblia llama desenfoque. La Biblia dice, tus ojos miren lo recto. Guárdate de todo lo que pueda desviar tu propósito. Guárdate de todo lo que pueda desviar tu propósito. Sucede en el matrimonio. Bueno, no en los matrimonios que estamos acá, ¿no? Pero hay gente que dice, no, sí, yo quiero la bendición, quiero casarme, el anhelo de mi corazón es casarme. Y después en el primer año de conflicto, o los 2 años, 3 años, no sé, lo que sea, dicen, yo como que la embarré. No, si escogiste una persona en tu vida, mantente enfocado en ella. Manténgase enfocado en esa persona, en cómo edificar ese hogar, en cómo sacarlo adelante. Lo mismo si usted está emprendiendo, hay gente que quiere emprender muchas cosas a la vez. No, si emprendió una, manténgase enfocado en eso, tenga éxito en eso y entonces ahí ábrase a otras opciones. Hay gente que no ha tenido éxito ni en una sola y ya quiere buscar otras opciones. ¿Me estoy haciendo entender? Sucede con algunos jóvenes en la universidad, por ejemplo. Inician una carrera, ya el segundo o tercer semestre se quieren pasar a otra. Yo conocí a un joven que en una ocasión había empezado 2 carreras, iba para la tercera carrera. Y ya iba como en 7º semestre y me dijo, pastor, es que a mí esta carrera no me hace feliz. Lleva 3 carreras ya iniciadas. Y yo le dije, hermano, no sé si te hace feliz o no, pero por lo menos termínala.
Termina lo que empezaste, ya después puedes hacer una especialización en otra cosa o puedes hacer otra carrera, pero termina lo que iniciaste. Dígale al que tiene a su lado, por favor, dígale, termina lo que iniciaste. Repítaselo, termina lo que empezaste. Porque hay gente que empieza 10, 20, 30 cosas y no termina ninguna. No, cuando la Biblia está diciendo tus ojos miran lo recto, está hablando de mantenerse enfocado. Y uno de los enfoques que debemos tener nosotros en la vida es la siguiente: ¿es tu propósito de vida honrar a Cristo? Hazte esa pregunta ahí donde estás. ¿Mi propósito de vida es honrar a Cristo? Yo lo que quiero hacer en mi vida es honrar a Cristo. Eso es un buen enfoque. Porque ese enfoque te va a guardar cuando llegue la tentación. Ese propósito te va a guardar. Ese propósito va a guardar tu vida. Amén. Entonces, cuando el versículo dice, tus ojos miren lo recto, está diciendo dos cosas. Número uno, que lo que apruebes sea agradable delante de Dios. Y número dos, que estés enfocado en eso. Porque eso es lo que va a traer bendición. Hay gente que está buscando el negocio para hacerse millonario. Pero la Biblia dice, en toda labor hay fruto. Así sea vendiendo huevos. Si lo haces delante de Dios con tu mejor esfuerzo, prosperarás allí. Pero si no, así puedas estar en el mejor negocio, no tendrás éxito. Porque el éxito no está en la labor que realizas. El éxito está en tu carácter. No les gustó mucho eso, pero es así. O sea, el dinero no se produce solo. El dinero se produce a través de ideas que fluyen a través de personas. La riqueza se genera así. Lo sabía Salomón. De verdad que Salomón dijo, yo voy a llevar una vida recta, porque si mi vida es recta y agrada a Dios, entonces prosperaré. Y hay gente que dice, Señor, prospérame aunque no te agrade. No, no funciona así. Primero agradas a Dios, primero apruebas lo que a Dios le agrada y entonces la bendición vendrá. Amén. Ahora, rectitud, en este pasaje ya hemos hablado de lo que es rectitud. Rectitud en este pasaje es fruto de dos cosas. Número uno, rectitud es fruto, dice el versículo 26. Lea conmigo el versículo 26. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Rectitud, en primer lugar, es un fruto. Diga conmigo, es un fruto. ¿Qué significa eso de que es un fruto? Significa que no viene por imposición de manos. No viene por la oración de otra persona. Rectitud significa, en primer lugar, el versículo 26 dice, examina la senda de tus pies. La rectitud es fruto de la reflexión. Voy a repetirlo, la rectitud es fruto de la reflexión. Estamos en un mundo que perdió la sensibilidad. Estamos en un mundo que evita la reflexión, evita reflexionar. Por eso hay gente que usamos esa expresión, esas son puras lágrimas de cocodrilo. ¿Y por qué usamos la expresión lágrimas de cocodrilo? ¿Alguien sabe? Porque el cocodrilo, cuando está mordiendo, le sale una lágrima, pero ¿qué hace? No suelta, no afloja. Y hay gente que llora y llora, Señor, restáurame, Señor, pero no aflojan. Y David Salomón está diciendo, examina la senda de tus pies. Te está hablando de reflexionar. Reflexiona. Haz una reflexión en la vida. La gente tiene que reflexionar en su vida. Y una de las grandes reflexiones que uno debe hacer es, ¿lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer agrada a Dios? Porque hay gente que quiere que Dios cambie sus vidas.
aunque no reflexione. La Biblia habla del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al papá: papá, deme la plata que me voy. Y el papá le dijo: hijo, no te vayas, por favor. No. ¿Qué le dijo el papá? No, mi hijo, váyase. Váyase. Y el hombre vivió desordenadamente. Cuando la Biblia dice que vivió desordenadamente, significa que vivió irreflexivamente. Hay gente que es irreflexiva. Uno dice: oye, hermano, no tome tanto. ¿Usted por qué toma tanto? ¿Y qué dicen? La típica respuesta del que es adicto: no, yo no tomo tanto. Negación. Entonces, cuando la gente va a un lugar de rehabilitación, de lo que sea, lo primero que tiene que hacer es un acto de reconocimiento. Me llamo fulano de tal y soy adicto. Si no ha hecho la reflexión, no va a poder superar la crisis. Y el papá lo dejó ir y vivió perdidamente, y empezó a pasar necesidad. ¿Hasta qué? Dice hasta que volviendo en sí. Significa que hizo la reflexión. Dijo: oiga, yo no puedo seguir así como estoy. No, yo estoy muy mal. Yo estoy muy mal. Mi vida necesita un cambio. Por eso el versículo dice: examina la senda de tus pies. Porque hay gente que dice: pero ¿por qué a mí me pasa esto si yo todo lo estoy haciendo bien? No. Si no estás viendo un buen fruto en la vida, en algo que estás haciendo, lo más seguro es que en esa área no lo estás haciendo bien. Sino que ¿qué estamos haciendo? Negación. Y el proceso no puede empezar exitosamente si no viene un acto de reconocimiento. Señor, reconozco que no lo estoy haciendo bien. Porque si lo estuviéramos haciendo bien en esa área, seguramente vendría fruto de parte de Dios. Pregúntate: ¿por qué la mano de Dios en esa área está cerrada? Aunque la mano de Dios no está cerrada, pero para hacerme entender, la mano de Dios nunca está cerrada. El problema nunca es Dios. Jamás el problema será Dios. El asunto somos nosotros. Hay algo en mí que está impidiendo que yo reciba de parte de Dios. Y no me miren así que estoy predicando bien. La rectitud es fruto de la reflexión. Tenemos que reflexionar. Lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, ¿agrada a Dios? Porque a veces nosotros somos un poco como Moisés antes de que Dios se manifestara en él. La Biblia dice que Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un judío y dice: miró hacia todas partes y no viendo a nadie, se levantó y lo mató. Mató al egipcio. Moisés olvidó que habían dos personas que lo estaban viendo. ¿Quién fue el primero? Dios. ¿Usted cree que Dios no lo estaba viendo? Dios lo estaba viendo a Moisés. Y número dos, había otra persona que lo estaba viendo. ¿Quién? Él mismo. Él se estaba viendo. Su conciencia lo estaba viendo exactamente. A veces nosotros, cuando vamos a hacer algo ilegal, lo que sea, olvidamos que nos está viendo Dios y olvidamos que nos estamos viendo nosotros mismos. Y eso nos hace daño. Entonces tenemos que reflexionar. Diga conmigo: reflexionar. Reflexiona. ¿Qué fruto está dejando en nuestras vidas nuestras decisiones? ¿Qué fruto está dejando? ¿Está dejando buen fruto? Y si no, reflexione, diga: Señor, yo sé que necesito, entonces, Señor, produce en mi vida esos cambios. Produce en mi vida, pero no nos podemos quedar con la conciencia ahí acusándonos todo el tiempo, porque eso le quita a usted la paz. Le quita a usted la tranquilidad. Imagínese su conciencia hablándole todo el día. Imagínese su conciencia ahí diciéndole. Porque la conciencia, ese es el sentido de la conciencia. Dios nos dio conciencia para guardarnos del mal.
Luego, mientras no lo estés haciendo bien, tu conciencia te va a estar hablando, pero ojo, va a llegar un momento en que la conciencia va a callar si no haces caso. Y eso se llama cauterizar la conciencia. En una ocasión hablaba yo con un hombre que había sido sicario. Me dijo que mató a muchas personas. Y dijo, la primera persona que maté, me dijo, eso fue muy difícil matar a esa persona. Pero después vino otro, hasta que llegó un momento en que ya no me sentí mal. Llegó un momento en que no me sentí mal. Hay parejas que les ocurre, por ejemplo, viven allí en unión libre y cuando, ¿qué? Nos vamos a ir a vivir, listo, hagámosle tal. Al comienzo algo le dice, no es así, cásate, 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 cásate. Y los primeros semanas o meses empiezan, oiga, nosotros deberíamos casarnos, no, pongámosle orden a esto. No, mire, pero después de 2, 3 años de vivir así, ya la conciencia no les habla. Por eso le digo, ¿y qué ustedes qué? ¿Cuándo van a casar? No, estamos orando, a ver, Dios, ¿cuándo está? Pero ¿sabe cómo ya está la conciencia en ese aspecto? Cauterizada, ya la conciencia no les habla. Ya la conciencia no les habla. Porque la conciencia se apagó en esa área. Esto es reflexión. Y número 2, la rectitud es hija también de la decisión. Dice el versículo, todos tus caminos sean rectos. ¿Cuántos caminos? Todos, todos. No como el examen, digamos, ¿cómo lo podríamos decir nosotros? Como de justificación que hacemos nosotros, que hacen los jóvenes, por ejemplo, cuando reciben las notas, ¿no? Uy, en esta me fue mal, en esta me fue mal. Bueno, pero por lo menos en esta me fue bien, en esta sí me fue bien. Notas más altas, educación física, recreación y deportes. Otros por ahí. Notas altas, pasan a izar bandera. El mejor amigo del salón, este lo pasan. No, el versículo dice, todos tus caminos sean como rectos, todos, todas las áreas de nuestra vida allí, andando en el temor de Dios, haga todas las cosas, mire, haga todas las cosas correctamente, con limpieza, con excelencia, todas, dice el Señor, todos tus caminos sean rectos. No de pronto, Señor, gracias porque mis finanzas son benditas, gracias Señor, me estás prosperando. Señor, esta semana le metí 3 coscorrones a mi mujer, pero en las finanzas voy bien, Señor, no, esa no es la idea. Sino dice, todos tus caminos sean como rectos, todos tus caminos allí agradables delante de Dios, todas las áreas de tu vida teniendo buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.